Tele 13 Radio. Seguimos aquí nuevamente por Tele 13 Radio y es el momento de hablar de una innovación al momento de enseñarle a los estudiantes de ciencias de la salud de, por ejemplo, cómo afrontar algunas dolencias, algunas características de los pacientes, cómo tratarlos, cómo verlos, cómo tocarlos, todo eso que precisamente pasa por la simulación, es lo que ha entendido bien la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas, que ha inaugurado su centro de entrenamiento en simulación en salud, que se ha transformado para la prensa. Muchas veces nos ha llamado la atención esto de ver a pacientes simulados, pero lo cierto es que es una herramienta muy innovadora a la hora de enseñar. Para que nos cuente más detalles de qué consiste este proyecto, cuáles son sus características, está aquí con nosotros su decano, Hernán Sandoval. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes acerca de esta innovación, como usted dice. El centro que acabamos de inaugurar en la Clínica Bicentenario, en realidad es el 7º centro que tenemos, porque tenemos en cada uno de los campus de la Universidad de las Américas, en Santiago, en Viña del Mar y en Concepción, tenemos centros de simulación. Y esta es una facultad innovadora en este sentido porque partimos en el 2008 con el entrenamiento en simulación en salud y desde entonces esta es una metodología que se ha ido difundiendo pero que inicialmente estaba en la Universidad de las Américas. ¿Cuáles son las características que tiene esta metodología o cuáles son los beneficios o lo que tiene y que la hace diferente al resto y por qué es tan adecuado al momento de enseñar en salud? Bueno, hay varias características. En primer lugar, porque es una forma de enseñanza totalmente controlada. Es decir, uno genera un ambiente o utiliza unos maniquí que le permiten controlar todos los gestos sin estar en contacto con una persona real a la cual se le puede producir o una incomodidad o eventualmente incluso un daño. En consecuencia, esto genera mucho más confianza y genera una confianza también que el error puede ser subsanado. O sea, el error no está poniendo en peligro la integridad física, la salud o la percepción de las personas. Y en consecuencia tenemos también que aprovechar la oportunidad del error para hacer una pedagogía del error. Porque en nuestra cultura el cometer una falta se interpreta como una culpa. Claro. Y por lo tanto a la gente le cuesta reconocer. Como una vergüenza. Como una vergüenza, claro. Le cuesta reconocer esa falta. En cambio, si estamos en un ambiente simulado, el error se puede cometer, pero asimismo es muy fácil detectarlo e indicarlo. Doctor, en este centro, la simulación, ¿hasta dónde llega? Simulan, por ejemplo, la pieza completa del paciente, el lugar donde se le atiende, el paciente, por ejemplo, está, en este caso el maniquí, está completamente caracterizado como una persona. ¿Hasta dónde llega la simulación? ¿Hay también equipos? ¿Cómo es? Bueno, el centro que se inauguró la semana antepasada es un centro de alto nivel y donde los maniquíes pueden simular cualquier condición. O sea, los maniquíes están conectados a monitores, igual como estuvieran en una unidad de tratamiento intensivo o tratamiento intermedio, que pueden simular que tienen o una arritmia, o están cursando un infarto del corazón, o tienen un shock por infección o por hemorragia. Es decir, todas estas condiciones se pueden simular en el paciente. ¿Con todos los síntomas que eso acarrea? O también con síntomas de insuficiencia respiratoria, porque se puede regular el pulso, la presión, la temperatura, la frecuencia. Incluso se puede generar sonidos que el paciente se queja y todo eso. Son maniquí realmente de última generación, claro. Y de la tecnología más avanzada disponible hoy día. Eso es la etapa superior, porque nosotros tenemos simuladores también, por ejemplo, brazos que permiten colocar inyecciones. ¿Solo el brazo? Solo el brazo. Para practicar la extracción de sangre eventualmente, claro. La inyección intravenosa. Tenemos otro maniquí donde se enseña a colocar incluso brazos, que se enseña a colocar el aparato de la presión para que tomen correctamente la presión. Es decir, todos los elementos desde esas partes, que esos son la simulación procedimental, o sea, cómo se realizan procedimientos. Pero en la situación del paciente, ya el maniquí más complejo,
más sofisticado, digamos, también se simulan situaciones, no solo el procedimiento, sino que cuál es la conducta que frente a la situación que está sufriendo el paciente, entre comillas, va a tener el estudiante. ¿Como cuál, por ejemplo? Porque me imagino también, claro, porque no es solamente el paciente solo, de repente llega acompañado, o de repente la misma situación que él tiene hace que esté en una condición que no necesariamente es aplicable a la dolencia que tiene, sino al estrés que le produce estar en un hospital. Ya de por sí puede eso de repente variar la reacción del propio paciente. ¿Eso también se simula? Evidente, o sea, se enfrenta al paciente en su condición de paciente y de enfermo. Claro. Eso es una variedad. Tenemos otra variedad que la que usted dice, se enfrenta a la circunstancia que rodea al paciente, si tiene familiares, qué es lo que dicen los familiares, cómo se comportan y todas estas cosas, qué es lo que están pidiendo. Se enfrentan situaciones también, o sea, qué se le va a comunicar a los familiares que están afuera esperando sobre la situación del paciente. Incluso se simula, y tenemos también actores. ¿Ya? Se simula con actores un ambiente en que el estudiante tiene que ir a notificar que el paciente falleció, para ver cómo lo notifica, cuáles son las reacciones que tiene la gente, cómo reacciona la persona también al dar esta noticia tan grave. En consecuencia, cuando los estudiantes entran en el contacto real con los pacientes, ya tienen una cierta seguridad, una cierta destreza en cuanto han vivido, aunque sea en forma simulada, han vivido estas situaciones. Algo, claro, por lo menos tienen un antecedente, algo a la cual echar mano al momento de enfrentarse a la situación real. Claro. Además hay otra cosa. Por mucho que uno lleve a la gente a la práctica, ya sea en consultorios, ya sea en servicios de urgencia, o ya sea en hospitales o clínicas, no siempre tienen la oportunidad de conocer todas las variedades de casos que se le pueden presentar y de situaciones que se le pueden presentar. En cambio, en la simulación uno puede simular cualquier situación y cualquier caso. Y con los contextos más, con todo lo que se puede imaginar, digamos, claro. Se puede imaginar. Y de repente, doctor, ustedes simulan casos que realmente hayan ocurrido, casos quizás icónicos en la medicina local, por ejemplo, y los vuelven a recrear con estos sistemas para los estudiantes. Se hacen guiones y se hacen grabaciones en video de situaciones reales que se les muestran a los estudiantes, y ellos ven lo que sucede en la realidad y se les pregunta cómo habrían reaccionado en esas circunstancias. O sea, todos los elementos de la simulación se toman en cuenta y se utilizan para esta formación que nosotros consideramos muy acabada, en la medida que realmente trata de recorrer todo un sinnúmero de situaciones que se pueden encontrar nuestros futuros profesionales. No todas las situaciones, sino que... Claro, las que sean de repente más útiles o de ciertas más comunes también. Estamos conversando con el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas, Hernán Sandoval, a raíz de la inauguración de este nuevo centro de entrenamiento en simulación en salud. Doctor, ¿hacia dónde va la simulación? Porque me imagino que los cambios que ha tenido precisamente esta disciplina gracias a las tecnologías, porque quizás antes también se hace simulación, pero como no había la tecnología era muy complicado avanzar esto, de tener brazos que seguramente reaccionan muy similar a como el brazo humano, se ha debido a estos avances seguramente en materiales, en todo el caleo que han de tener por dentro. Pero ustedes que están siguiendo esto, ¿hacia dónde va a ir, por ejemplo? ¿Cuáles son los próximos pasos que se van a dar? La próxima semana, en la Universidad de la América, inauguramos una nueva fase de la simulación, que es la utilización de la realidad virtual. Usted sabe esto, anteojos, y donde nosotros vamos a generar en realidad virtual un pabellón de operaciones para que la gente se sienta inmersa en ese pabellón de operaciones y sepa cómo tiene que moverse dentro del pabellón y cuáles son las cosas que se le pueden. O sea, esa es una nueva etapa. Vamos a empezar inicialmente en forma experimental, con realidad virtual, pero en la medida que esa metodología y esa tecnología va adquiriendo mayor difusión y mayor alcance, vamos a ir introduciendo realidad virtual también en la formación sistemática de nuestros estudiantes. O sea, sin duda que la limitación para la simulación es muy baja. Es en la medida que nos imaginemos situaciones, escenarios y vayamos utilizando las tecnologías que el avance coloca a nuestro alcance.
Y también ir complejizando estos mismos maniquíes. Estamos pensando, por ejemplo, en la robótica, que están dando unos saltos gigantescos. Me imagino que también ustedes de repente han visto de cómo se puede cada vez hacer que estos maniquíes sean mecanismos más complejos, más reales, que interactúen eventualmente quizás en alguna situación con los mismos futuros doctores. Se está viendo, se está estudiando, se utiliza en alguna parte del mundo y ustedes le están ahí viendo qué es lo que se está haciendo para eventualmente traerlo. Usted me preguntaba si estos son pacientes reales, si hay situaciones reales. Hay centros de simulación como el que tenemos nosotros que han avanzado un paso más allá y que están conectados a las unidades de cuidados intensivos de algunos hospitales, y lo que están viendo los estudiantes no es un paciente simulado, sino que es lo que le está pasando al paciente real. Entonces, evidentemente, todos esos parámetros se lo ponen a un maniquí. El parámetro del paciente real se lo pone en un maniquí. Y entonces se estudia cuál es la conducta, cómo se comporta y cómo maneja la situación el estudiante en relación a un paciente que realmente está sufriendo esos síntomas y signos, y cómo reacciona frente a esa situación, que es una situación real que está siendo reproducida en el laboratorio con los maniquíes. Pero eso también puede servir de apoyo a los médicos que están también enfrentados a esa situación real, porque te amplía la posibilidad de más cerebros, más gente mirando y ver un poco cuáles son las diferentes respuestas que dan a situaciones que están ocurriendo, ¿no? No, evidentemente, todas las nuevas tecnologías y las nuevas metodologías hoy día se enseñan con simulación. De hecho, nosotros ya tenemos algunos talleres que se les imparten a médicos de clínica cuando quieren introducir una nueva tecnología, no solo a médicos, a enfermeras, otros profesionales de la salud. Cuando quieren introducir una tecnología, lo hacen primero a través de la simulación. Y nuestros centros están abiertos a que podamos interactuar con otras instituciones. Y de hecho, la Clínica Bicentenario y la Red Salud, que nos aloja, el interés de ellos de hacer una asociación, entre comillas, gana-gana, es porque para poder utilizar las mismas instalaciones para el entrenamiento de su propio personal. O sea, no es solo para los estudiantes, sino que es también para los profesionales y para el mejoramiento de los conocimientos de la tecnología y la introducción de nuevas tecnologías entre los profesionales. Doctor Hernán Sandoval, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas. Doctor, muchísimas gracias por haber venido aquí nuevamente a contarnos lo que están haciendo de los avances en la enseñanza de la medicina con estas simulaciones que van tan de la mano con las nuevas tecnologías. Ha sido todo un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, y estamos dispuestos a difundir nuestro conocimiento, nuestra experiencia. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros seguimos aquí nuevamente y lo hacemos con buena música por la 103.3.